Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien el día de hoy. Yo estoy aquí, emocionado como siempre, listo para sumergirnos juntos en una de esas noticias que nos dejan con la boca abierta, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de algo que ha sacudido el mundo del espectáculo y que, sin duda, ha generado un torbellino de reacciones, especulaciones y, por supuesto, muchas preguntas. Sí, ya lo habrán visto en el título, vamos a desgranar la impactante noticia que involucra a Mert y Afra, una noticia que, créanme, ha sorprendido a todos. Prepárense porque esto promete ser un viaje lleno de detalles, análisis y, quién sabe, quizás alguna que otra revelación. Y antes de sumergirnos de lleno en el asunto, quiero recordarles a todos aquellos que aún no forman parte de nuestra comunidad, que se suscriban ahora mismo al canal. Es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones y de apoyar nuestro trabajo. Un clic y listo para estar al tanto de todo. Así que, ¿qué ha pasado realmente con Mert y Afra para generar tal revuelo? La noticia, que explotó como una bomba hace muy poco, se centra en, bueno, la naturaleza exacta de su relación actual, o mejor dicho, su aparente cambio drástico. Durante mucho tiempo, Mert y Afra han sido una de las parejas más seguidas, comentadas y admiradas del panorama mediático. Su química en pantalla, su vida pública tan cuidadosamente gestionada, e incluso los pequeños gestos que compartían en redes sociales, construyeron una imagen de complicidad y amor que cautivó a millones. Los fans los adoraban, veían en ellos a la pareja perfecta, a esos afortunados que parecían tenerlo todo, talento, belleza y una conexión innegable. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso mundo de las celebridades, las cosas cambian, y a veces, de forma radical y totalmente inesperada. Los primeros indicios de que algo no iba bien comenzaron a surgir de forma sutil, casi imperceptible para el ojo no entrenado. Pequeñas ausencias en eventos, comentarios ambiguos en entrevistas, o la falta de esas interacciones públicas que antes eran el pan de cada día. Pero fue el anuncio oficial, o más bien la falta de un anuncio oficial claro, lo que encendió las alarmas. La noticia que ha resonado con tanta fuerza es la confirmación, o la fuerte sospecha, de una ruptura o al menos de un distanciamiento significativo. Las fuentes hasta ahora son un poco crípticas, pero todo apunta a que esta pareja que parecía tan sólida ha tomado caminos separados. Y esto, amigos míos, es lo que ha generado esta sorpresa mayúscula. No es solo una pareja que se separa, es una pareja que para muchos era un referente de estabilidad y éxito en sus vidas sentimentales, además de profesionales. Ahora, ¿qué hay detrás de esta supuesta ruptura? Las especulaciones son tan variadas como los fans que las alimentan. Algunos apuntan a presiones de la fama, a agendas de trabajo incompatibles que terminan minando incluso las relaciones más fuertes. Otros, más aventureros, hablan de terceros en discordia, aunque hasta el momento no hay pruebas concretas que respalden estas teorías. También está la posibilidad, y quizás la más realista, de que simplemente las personas cambian, sus prioridades evolucionan, y lo que un día fue una conexión perfecta, con el tiempo, deja de serlo. La vida en el ojo público es implacable, y lo que para nosotros puede parecer un cuento de hadas, para ellos puede ser una lucha constante por mantener la normalidad y la intimidad. Hemos visto cómo Mert, conocido por su discreción fuera de los focos, se ha mantenido bastante hermético ante las preguntas de la prensa. Su equipo ha emitido comunicados vagos, hablando de respetar su privacidad y de momentos personales delicados. Por otro lado, Afra, que a menudo se ha mostrado un poco más abierta, ha dado algunas entrevistas en las que sutilmente ha dejado entrever un cambio de ciclo en su vida. Comentarios como "estoy enfocada en mí misma" o "aprendiendo a estar sola" han sido interpretados por muchos como señales claras de que la relación con Mert ha llegado a su fin. Y es precisamente esta falta de una declaración contundente por parte de ambos lo que alimenta el misterio y el debate. Analicemos un poco el impacto de esta noticia. Para los fans acérrimos de Mert y Afra, esto es un golpe. Muchos se sienten decepcionados, como si hubieran perdido algo de esa magia que los unía a la pareja. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo, de tristeza, y también de quienes, con un tono más analítico, intentan entender las razones de esta separación. Se habla de la presión mediática, de cómo la vida de las celebridades está constantemente bajo escrutinio, y de cómo esto puede ser un factor determinante en la salud de una relación. Y es cierto, no es fácil mantener una relación cuando cada paso, cada gesto, cada palabra, es analizado por miles, o incluso millones, de pers.
ONAS. Además, no podemos olvidar el aspecto profesional. Mert y Afra han compartido proyectos en pantalla que han sido éxitos rotundos. La química que transmitían era palpable y muchos se preguntan si esta ruptura sentimental afectará su futuro profesional. ¿Podrán seguir trabajando juntos en proyectos futuros? ¿Será incómodo? ¿O quizás esta separación les dará una nueva perspectiva, permitiéndoles explorar facetas artísticas diferentes? Es un escenario complejo, y solo el tiempo dirá cómo evolucionará esta situación en el ámbito laboral. Ahora, ¿cuáles son las teorías más sonadas? Como les decía, hay de todo. Algunos mencionan la posibilidad de que las exigencias de sus carreras individuales los hayan alejado, quizás un proyecto en el extranjero para uno de ellos, o un periodo de intenso trabajo que ha limitado el tiempo que podían compartir. Otros insinúan que aunque su relación pública parecía idílica, en la intimidad pudieron haber surgido diferencias irreconciliables. Y claro, no faltan los rumores sobre posibles nuevos intereses amorosos, aunque, repito, esto sigue siendo pura especulación. Lo que sí es cierto es que la ausencia de comunicados oficiales claros ha dejado la puerta abierta a todo tipo de interpretaciones, y el público, ávido de detalles, se ha lanzado a la caza de pistas. Un aspecto interesante a considerar es cómo esta noticia se compara con otras rupturas de parejas famosas. A veces estas separaciones son anunciadas de forma muy pública, con comunicados elaborados y, a menudo, con un deseo de mantener una buena relación pública. Otras veces, como parece ser el caso de Mert y Afra, la información fluye de manera más fragmentada, a través de filtraciones de fuentes cercanas o de observaciones de periodistas y fans. Esta ambigüedad, aunque frustrante para algunos, también puede ser una estrategia consciente para gestionar la narrativa y proteger la privacidad de los involucrados lo máximo posible. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, es importante recordar que detrás de los personajes públicos hay personas con sus propias emociones, sus propias experiencias y sus propios procesos de duelo o de cambio. Una ruptura, sea cual sea la razón, nunca es fácil. Requiere tiempo, reflexión y, sobre todo, respeto. Y aunque nosotros, como espectadores, tengamos la tentación de juzgar o de sacar conclusiones precipitadas, debemos recordar que solo conocemos una pequeña parte de la historia. Lo que sí podemos hacer es aprender de estas situaciones. La vida de las celebridades nos ofrece un espejo, a menudo distorsionado, de nuestras propias relaciones. Nos muestra la complejidad de mantener la conexión en un mundo lleno de distracciones, de presiones y de expectativas. Nos recuerda que el amor, por muy fuerte que parezca, requiere trabajo, comunicación y adaptación. Y que a veces las decisiones más difíciles son las que nos permiten crecer y seguir adelante. En resumen, la impactante noticia sobre Mert y Afra gira en torno a lo que parece ser una separación o un distanciamiento significativo de esta pareja que tanto admirábamos. Si bien los detalles exactos aún no se han revelado de forma oficial y contundente, las pistas y los indicios apuntan a un cambio drástico en su relación. Las razones detrás de esta aparente ruptura son objeto de intensas especulaciones, que van desde las presiones de la fama hasta diferencias personales. Lo que sí es innegable es el gran revuelo que esta noticia ha generado entre sus seguidores y en el mundo del espectáculo en general, dejando a todos a la espera de una confirmación o de más detalles. Y llegamos al final de este vídeo, un viaje por una noticia que, sin duda, nos ha dejado pensando. Hemos repasado los hechos conocidos, hemos explorado las posibles razones detrás de esta sorprendente situación y hemos reflexionado sobre el impacto que estas rupturas mediáticas tienen en nosotros como audiencia. Espero que hayan encontrado este contenido intrigante e informativo y, sobre todo, entretenido. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en esta nueva entrada. Su tiempo y su atención son increíblemente valiosos para mí y para el canal. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Están sorprendidos? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que pudo haber pasado? ¿Cómo creen que afectará esto a Mert y Afra en el futuro? Dejen todos sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de que se vayan, un último llamado a la acción que me ayuda muchísimo. Si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también puedan estar interesados en este tema. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo y activen la campanita de notificaciones para no perderse absolutamente nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.